y así no los tienen que estar buscando, no quiero que se les rompa una página en la Biblia por la rapidez con la que vamos a ir de versículo en versículo. Así que quiero resaltar esos versículos y algunas palabras específicas en esos versículos. Si están anotando, pueden ir anotando los versículos y leer el contexto en casa y ver que en la mayoría de los casos era Jesús el que está hablando aquí. Ahora, yo no sé si en tu Biblia aparecen las palabras en rojo que Jesús habló. Sabemos que toda la Biblia es inspirada, pero cuando Jesús habla, yo creo que nosotros deberíamos hacerle caso aún mayor a sus palabras, porque los discípulos que estuvieron ahí vieron la enseñanza, escucharon la enseñanza. Jesús dijo que cuando vendría el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas que Él había enseñado. Y entonces ellos recordaron en forma realmente sobrenatural, recordaron las cosas que Jesús había enseñado y la pudieron anotar, y tenemos las palabras de Jesús. Hay gente que duda eso. Hay gente que duda y dice, no estoy muy seguro. Seguramente como que más o menos resumieron algunas de las palabras de Jesús o enseñanzas de Jesús. No, yo creo que por el poder del Espíritu Santo que los inspiró para preservar el mensaje de Cristo, nosotros tenemos las palabras de Jesús. Cuando tú estás leyendo, Jesús dijo, sabemos que eso fue lo que dijo. Ahora, la única explicación por la cual eso es posible es por la inspiración de las Escrituras y que el Espíritu Santo les recordó palabra por palabra para ellos poder preservarlo, lo recordó para que nosotros tuviéramos esas palabras hasta el día de hoy. Tu misión, como venimos viendo ya, es ¿cuál? Salvar el planeta, pero no las ballenas y no los copihue o alguna planta o algún animal o que por el calentamiento global, sino porque hay personas que son eternas, que tienen un alma que está perdida. Y hablamos de que como oveja perdida, ellos están perdidos. Y por eso Jesús vino, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo interesante de eso es que Él tuvo un ministerio de solo 3 años y medio, y después le encargó a los discípulos, que le encargaron a hombres fieles, que le encargaron a otros hombres fieles, y cuántas generaciones ahora, miles de años después, tenemos nosotros la misión de Jesús ahora para cada uno. Porque Jesús dijo, otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os, ¿qué? Yo os envío. ¿Cómo lo envió el Padre? Lo envió a la tierra para vivir como hombre entre la humanidad y constantemente tener contacto con ¿quiénes? Con los peores pecadores. Él era amigo de pecadores. Y uno de los problemas que tenemos en la iglesia hoy día es que yo me quiero separar de todos ellos. Yo ya no tengo amigos que no conozcan a Cristo. Ese es un problema. ¿Cómo vamos a hacer sal y luz en un mundo que no conoce a Cristo? Tuvimos hace unos años atrás, unos cuantos se escandalizaron, podríamos decir, porque Wendy y yo fuimos a una fiesta de Halloween. Primero dijeron, pero ¿y ustedes están celebrando las brujas y todo? No, yo no estoy celebrando Halloween. Yo fui vestido de pastor. Yo fui común y corriente, como siempre, yo fui, pero mi vecino, que nunca nos había invitado, nos invitó. Claro, ellos vestidos, más de uno un poco pasado, ya, de copas, pero nos invitaron. Jesús fue, ¿cómo no voy a ir yo? No, pero hubieran visto las críticas. No, pastor, un pastor ahí, ¿cómo? No puede ser. ¿Hubiera ido Jesús? Claro que sí. Lo vemos en todos los evangelios. El tiempo que Él pasó con los publicanos, con los peores. Ojalá no estén viendo los vecinos. Pero la idea es que nosotros tenemos que estar con ellos, hablando con ellos, pasando tiempo con ellos, si vamos a hacer alguna influencia en sus vidas. En esta serie vamos a ver el mensaje de Jesús, porque si Él nos ha enviado como Él fue enviado, Él es ejemplo y el mensaje de Jesús debe ser nuestro mensaje. Sus métodos deben ser nuestros métodos. Así que vamos a estudiar sus métodos y vamos a estudiar su mente o su actitud, su forma de pensar cuando Él veía las multitudes que estaban
perdidas. El mensaje de Jesús ya lo vimos en Mateo 4 y versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hablamos del arrepentimiento, que es un cambio de pensar. Yo voy por un camino que me parece un camino bueno, estoy persuadido de que es el mejor camino, y se me presenta información que me revela que ese no es un buen camino, que el fin es, ¿qué dice la Biblia? Muerte. Es muerte. ¿Qué voy a hacer? Doy vuelta y escojo el camino correcto. Cuando se me presenta un camino diferente, voy a escoger otro camino. Nosotros hacemos esto todos los días. Vemos en televisión, nos dicen ya, este producto no es tan bueno como este otro producto, entonces compran nuestro producto. ¿Y qué hacemos? Estamos en el líder y vemos que tienen ese producto y está el precio especial, y yo tengo la tarjeta, y entonces ya 6 meses como sin interés, y lo compro. ¿Por qué? Porque me llegó el mensaje, yo antes pensaba que este producto era bueno, y ahora me doy cuenta que no, es este. Y compramos la pomada todos los días. Pero lo interesante es que llega la verdad de Cristo, y la gente dice, no me parece. Y es difícil a veces que ellos lo crean. ¿Por qué? La Biblia dice que el enemigo tiene los ojos, ¿qué? Los tiene vendados, los tiene cegados para que ellos no puedan ver la verdad. Entonces, tenemos que darles el mensaje para que ellos se puedan arrepentir, y hablamos de la importancia del arrepentimiento, que hay mucha gente que quiere simplemente agregar a Jesús a sus vidas, pero no se quieren arrepentir. No quieren tener toda una mezcla de creencias, de filosofías, de religiones, y sí, yo creo en Buda y también en Jesús. Pero ¿qué dijo Cristo? Yo soy el camino, no un camino. Y Él dijo, el que quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo y negar todo, tiene que dejar todo atrás. ¿Por qué? Él tiene que ser el primero y el único, porque es el único camino. Entonces, por eso nos tenemos que arrepentir, pero hay una segunda parte en este mensaje que dice que, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿Ustedes lo creen? Cuando llegó Jesús, llegó como representante de Dios y llegó habiendo estado en el reino de ¿qué? De los cielos. Y cuando Él llegó, entonces llegó como representante de los cielos. Entonces hay 2 elementos básicos en el mensaje de Jesús, y lo ves por todos los evangelios. Arrepentidos, el reino se ha acercado. No es complicado. Nosotros lo complicamos. Pero Cristo lo hizo súper sencillo. Tan sencillo, dijo Él, que hasta los niños pueden aceptar el reino. Es más, de ellos es el reino. El reino es central en su mensaje. En Juan 3:3, Él dijo, de cierto te digo. Cuando dice de cierto es porque Él quiere llamar la atención y decir, esto es tan cierto que deberías prestar atención. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué requiere? Un nuevo nacimiento. Sabemos que eso lo produce el Espíritu de Dios. Versículo 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, es un nacimiento físico primero. Yo creo que todos nacimos físicamente, estamos aquí, ¿cierto? Nacimos de agua. Cuando dicen de la mujer que le rompió la fuente, uno ya sabe que están contando los minutos que va a llegar. Bueno, algunos fueron horas, pero uno ya comienza a contar porque sabe que va a llegar esta agua por lo menos pronto. Entonces nacemos de agua y después nacemos ¿de qué? Del Espíritu. Y Jesús dice en Juan 3 que esto es para nosotros un misterio. No sabemos cómo Dios lo hace, pero el Espíritu renueva nuestro hombre interior y nos da vida eterna y nacemos de nuevo. Jesús después dice, Mateo 6:33, un versículo muy conocido, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. ¿Por qué está hablando del reino? ¿Quién habla del reino hoy día? ¿Dónde está el reino? La gran mayoría de nosotros pensamos, está en el más allá. Yo tengo que morir y pasar a vivir con Dios en su reino. Pero muchos no entienden lo que era el mensaje de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Si hay un lugar en que se hace justicia, es en el reino de Dios.
Mateo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Habían cuatro terrenos, podríamos decirlo así. Sale el sembrador y siembra, cayó en el camino, y aquí está explicando Jesús lo que sucede cuando cae en el camino. Y después cae entre piedras, un pedregal, y después cae donde hay maleza que crece y lo ahoga, y después cae en buena tierra. No tenemos tiempo de entrar en esa parábola, pero si quieren leerlo esta semana, está en Mateo 13. Muy buena parábola. Jesús mismo explica el significado de esa parábola. Y al estar explicando el significado de la parábola, él dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del ¿qué? Del reino. ¿Cómo así la palabra del reino? Es la palabra de Dios, eso lo sabía, inspirado por el Espíritu Santo. Las palabras de Jesús, ya hablamos de esas. ¿Por qué lo llama la palabra del reino? Porque nos dan las instrucciones de cómo debemos nosotros comportarnos, ¿qué? En el reino. Wendy y yo llegamos a Chile y teníamos que tener cuidado de ciertas reglas. Y yo cuando estoy conduciendo, ustedes saben, a veces voy medio rápido y yo quiero llegar y entonces llego a un semáforo rojo y yo quiero mirar a la derecha. Y Wendy me recuerda que aquí, ¿qué? No se puede. En los Estados Unidos tú puedes virar a la derecha a menos que te diga que no puedes virar a la derecha en semáforo rojo. Y aquí es lo opuesto. Entonces tuve que ser consciente de que las leyes de Chile son diferentes a las leyes de los Estados Unidos. Yo podría decir ya, pero yo nací gringo, entonces yo voy a hacer lo que me dé la gana. ¿Ustedes creen que el carabinero me va a aceptar esa explicación? A ver, yo podría sacar, señor carabinero, podría sacar el pasaporte, mostrarle, podría hablarle inglés, pretender que yo no sé, pero sería deshonesto. ¿Por qué? Porque yo sé cuáles son las reglas de este país. Cuando Jesús habla y cuando Dios habla, Él nos está dando el mensaje del reino. No solamente las buenas nuevas de cómo entrar al reino, pero también cómo deberíamos nosotros comportarnos en el reino. Cuando Él dice que deberíamos amar a nuestros enemigos, esas son instrucciones de cómo deberíamos nosotros comportarnos en su reino. No solamente para nuestro bien y el bien de mi hermano, es porque yo soy ahora ciudadano ¿de dónde? Del reino. No solamente del reino del más allá, donde algún día yo voy a llegar, yo soy ciudadano del reino de Cristo ahora mismo. Y entonces de lado queda el reino de los Estados Unidos, o el reino de Chile, o de Argentina, o donde hayamos vivido en algún tiempo. Esas reglas son suprimidas a la regla de Jesucristo y las reglas de Dios. Yo te aseguro que si tú cumples con Dios, no vas a tener problema en cumplir con las reglas de Chile o con las leyes de los Estados Unidos, porque el amar al prójimo ya yo creo que cubre la mayoría de las reglas de cómo deberíamos comportarnos, ¿sí o no? Sí. Entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces aquí hay un problema que tenemos que superar nosotros, y no lo podemos superar sin la ayuda de Dios. El Espíritu Santo tiene que abrirle los ojos para que ellos puedan entender el mensaje del reino, pero nosotros tenemos que saber el mensaje del reino para poder compartirlo con otros. Versículo 52 del 13. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Imagínense, ya estamos en Navidad. Tienen el arbolito y saca papá los regalos. Entre esos regalos, ya porque los hijos son grandes o la hija ya tiene ciertos años, van a sacar algunas cosas que dejaron los abuelos, que ellos quieren pasar a la próxima generación, y les van a entregar esos regalos porque son recuerdos de la familia, son cosas de valor, son antigüedades o lo que sea, y ahora le dicen a la hija, mira, yo te tengo esta prenda bonita, fue de tu abuela, tu abuelito se lo regaló a tu abuela cuando estaban pololeando en 1800 quién sabe qué, y aquí yo te lo quiero regalar ahora a ti. ¿No creen ustedes que van a apreciar eso? Claro. Pero también hay algunas cosas nuevas
que uno va a regalar, como ropa y más ropa, como dijeron anoche, siempre ropa, pero ahora a los niños chicos les hace falta ropa, sea que les guste ese regalo, esperaban otra cosa. Entonces hay cosas nuevas y cosas viejas. ¿De qué está hablando Jesús? Tenemos cosas en el Antiguo Testamento que mucha gente deja de lado y dice, ya, no estamos bajo la antigua forma de cómo Dios obraba con los seres humanos, no somos de Israel, entonces dejamos de lado el Antiguo Testamento. ¿Pero qué dijo Jesús? Ni una jota, ni una tilde van a pasar hasta que se cumpla la ley. Amén. Entonces todo en el Antiguo Testamento, todo del Nuevo Testamento, lo antiguo y lo nuevo son un tesoro. Son parte del mensaje que ahora nosotros le entregamos a la gente. Pero ¿cómo se lo vamos a entregar? Tenemos que ser, ¿qué? Escribas, doctos. ¿Qué significa ser docto? Significa con conocimiento. Con conocimiento, pero con también la sabiduría de aplicarla. Porque hay mucha gente que tiene mucha información. Se lo puede saber al derecho y al revés. Pero el carabinero, por ejemplo, o los padres, o las abuelitas, saben. Sí, hay reglas, pero a veces uno las tiene que aplicar con gracia, con misericordia, para no crear mayor disturbio, mayor problema. Entonces uno tiene que saber ser sabio en cómo aplicar. Es lo mismo con la palabra de Dios. Tenemos que ser sabios para poder saber cómo comunicar el Evangelio, cómo comunicar el mensaje, para que la gente lo entienda y diga, esto sí es para mí, o sea, esto es práctico, esto es de uso diario, esto es para hoy. Y si tenemos solamente los datos y sonamos como una máquina con los versículos memorizados, pero sin corazón, sin sabiduría, sin algo de astucia, malicia indígena, no sé cómo lo quieren llamar, pero algo para aplicarlo de tal forma que ellos digan, eso me interesa. Así lo hizo Jesús. ¿Por qué creen ustedes que Él habló con tantas parábolas? Eso le interesaba a la gente. Hasta los niños llegaban a Jesús para escuchar sus historias. Así que tenemos que ser sabios en la forma en que nosotros llegamos a la gente. Pasó alguien un día cuando nosotros estábamos en el Día del Niño en la otra iglesia. Estábamos en el parque, algunos trotando, otros en bicicleta, y pasó una mujer y tomó uno de los tratados que teníamos ahí, y uno de los primeras palabras que dice el tratado es, no sabes tú que eres pecador. Y se enfureció, tiró el tratado y dijo, ustedes vienen con este mensaje de que todos somos pecadores. Y ¿creen ustedes que sería muy sabio ir a su casa después y decirle, la verdad es que eres pecadora? O comenzar de otra forma. Yo creo que a veces no somos muy sabios en la forma de compartir la verdad. ¿Es la verdad que todos somos pecadores? Sí. Pero si eso inmediatamente crea una barrera para que la persona no quiera escuchar nada más, vamos a tener un problema. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser doctos. Un escriba era la persona que ese tiempo tenía memorizada grandes porciones de la Biblia y copiaban las escrituras. ¿Se imaginan cuando uno copia cientos de veces, miles de veces la misma escritura? ¿Cómo se lo va a saber? Al derecho y al revés. Y así lo hacían. Escribían las escrituras, por eso lo llamaban escribas, y eran doctos. Lucas capítulo 21 dice, porque os digo que no la comeré más. Se está hablando de la cena del Señor que Jesús instituyó, y Él dice, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino. Entonces hay un reino futuro. Hay menciones en la Biblia de que el reino es aún futuro. No beberé más del fruto de la vid, dijo Jesús, hasta que el reino de Dios venga. Entonces sabemos que vendrá el reino a la tierra. Jesús va a tener un reino de 1000 años sobre la tierra. Vamos a reinar con Él, dice Él. Pero también hay el reino presente, que ya ha comenzado. Jesús dijo esto, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Dónde estaba Jesús? En la tierra. Y no era solamente porque Él estaba presente, porque cuando Él se fue, Él dijo, es mejor que yo me vaya, porque cuando me vaya, enviaré el Consolador. Estaré con ustedes, ¿cómo? Con el Espíritu. Entonces, donde está Dios reinando,
gobernando, es parte de su reino, ¿sí o no? Esta es la pregunta. ¿Está de veras reinando? Porque si Él va a reinar, yo tengo que hacer ¿qué? Obedecer. Yo tengo que obedecer. Yo tengo que agachar el moño. Yo tengo que reconocerlo a Él como rey. Y es por eso que Él todavía no reina sobre toda la tierra. Algún día lo va a hacer. Pero hoy no reina sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque no todos lo reconocen como rey. El que lo reconoce como rey y dice, en mi casa, como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová, al Señor. Y esa es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Por eso cantamos hoy, Él es el rey de mi vida. Porque Él reina, y algún día, dice la Biblia, toda rodilla doblará. Y todos van a reconocer que Él es Señor de todo. En el momento no ha sucedido. Pero la meta para enseñarles a otros el Evangelio del Reino no es solamente que ellos tengan el beneficio de la vida eterna. Es para que ellos doblen rodilla. Para que ellos acepten a Cristo como Rey y como Señor. No solamente como Salvador. Y creo que eso es uno de los errores a veces que cometemos nosotros cuando le comunicamos el Evangelio a otra gente. Ya, pero esto es de beneficio para ti. Y no hablamos de la responsabilidad. Entonces la gente no entiende que se tienen que arrepentir. Que este camino no me sirve y tengo que ir en el camino de Cristo. Cuando yo digo que voy a ir en el camino de Cristo, ¿qué quiere decir? Le voy a hacer caso. Cuando los discípulos le dijeron sí a Jesús, cuando Él dijo, ven y sígueme, ellos sabían, Jesús va a decidir dónde vamos. No yo. Hoy día la gente quiere vivir su vida como si Cristo no fuera Rey, como si Él no hubiera dejado su palabra, como si no fuera necesario que ellos obedecieran lo que enseña Cristo, no tuvieran que seguir el camino porque tienen el seguro contra el infierno en su bolsillo. Y eso para ellos es la salvación. Y mucho tiene que ver cómo ellos fueron comunicados el Evangelio. Definición de un reino, entonces, simplemente es cualquier lugar donde se cumpla la voluntad del rey, donde él tiene dominio, donde él tiene señorío. Si reconoces y te sometes a Cristo como rey, ya estás participando del reino. La Biblia dice que somos conciudadanos con los santos. ¿Qué significa ser conciudadano? Todos participamos del mismo reino. Todos participamos bajo la autoridad del mismo rey. En Mateo capítulo 12 y versículo 25, le habían acusado a Jesús de hacer sus milagros y de sacar fuera a los demonios. Lo había acusado de hacerlo con el poder ¿de quién? De Satanás. Y él dijo esto: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Buena pregunta. Es imposible. ¿Por qué va a echar fuera a Satanás a sus demonios? Va a ir perdiendo terreno. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino. Donde vamos nosotros va el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice la Biblia. Hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, siendo producido en nosotros, que son los fundamentos, podríamos decir, o el fundamento de las reglas del reino. ¿Quién hace posible que cumplamos las reglas del reino? El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y donde está el Espíritu está Dios, porque Él es Dios. Y donde está Dios, está el reino. Estamos participando ahora de su reino. Y lo que queremos hacer es extender ese reino, la influencia de Dios en el mundo. Colosenses 1 y versículo 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es esa herencia? Participar en el reino. Eso es lo que la Biblia más de una vez dice claramente. Vamos nosotros a participar de un reino que en un día va a ser físico. Vamos a tener cuerpos
que nosotros vamos a poder tocar, vamos a poder comer. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia dice que el cuerpo resucitado de Jesús era uno que él dijo, tóquenme, mírenme, miren mis manos, mi costado. Y comió pescado. Eso para mí es quizás la mejor noticia, que vamos a comer y yo creo que no vamos a engordar. Tendremos un cuerpo glorificado, vamos a reinar con Cristo, tendremos responsabilidades. Si somos fieles en su reino aquí, en su reino futuro, Él nos dará más. Si en lo poco has sido fiel, dijo Jesús, en lo mucho te pondré. Entonces, Él dice, somos hechos aptos para participar de esta herencia, perdón, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién es la potestad de las tinieblas? Satanás. Él tiene su reino, es el de la tierra. Pero Él nos ha librado de eso y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De quién es el reino ahora? De su amado Hijo Jesucristo, el Rey Jesús. En Hechos 26, Pablo recibe una comisión de Jesucristo y le dice que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y nosotros enfatizamos el perdón de pecados y no hablamos de someternos a la potestad de Dios. Y ese es un pecado, yo creo. Es un grave error. Porque claramente Dios nos ha dicho que cuando comunicamos el Evangelio, tenemos que comunicar el Evangelio del reino. Tenemos que decirle a la gente, hey, es tiempo de dejar este reino atrás y someterte al reino de Cristo, al reino de Dios. Y eso requiere hacerle caso a Dios. Y no todos quieren hacer eso. Quieren la salvación, no le quieren someter sus vidas al Rey. Nuestra misión entonces es la de embajadores. Un embajador es un representante de un rey y su reino, vive de acuerdo a las leyes de este rey y reino. Su mensaje, sus acciones, su vida, ya le pertenecen al rey, a quien él representa. Quiero que vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 5. Que tengan sus Biblias, sea en el celular o sus Biblias físicas, que las tengan ahí abiertas a este pasaje. Y me gustaría que exploraran en semana, fuera en el Koinonia, fuera en sus casas, en sus devocionales, que exploraran un poco más este pasaje. 2 de Corintios, capítulo 5. Comenzando en el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces tenemos el ministerio de reconciliación, tenemos la palabra de reconciliación. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es el mensaje del reino? Que se reconcilien con Dios. Ahora están apartados de Dios, han ofendido a Dios, no toman en cuenta a Dios. Ahora es tiempo de reconciliarse con Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Hablamos hace unas semanas atrás. ¿Creen ustedes que él volvió a casa y dijo, ya, pero yo ya soy mayor de edad y yo ya viví solo un tiempo, entonces aquí yo voy a hacer lo que me dé la gana? No, si vuelve a la casa del padre, ¿qué va a hacer? Las reglas del papá, ¿sí o no? Lo dices tú, lo digo yo, hey, están bajo mi techo, son mis reglas, ¿sí o no? ¿Pagas tú las cuentas? No, cuando pagues las cuentas, ahí pueden ser tus reglas, pero yo siempre decía, la regla de oro era el que tiene el oro hace las reglas. Entonces yo pedía a mis hijos que sacaran la billetera a ver cuánto oro tenían. Y claro, no tenían de vez en cuando, ya cuando eran un poco más grandes, tenía que sacar la tarjeta de crédito y mostrarla, ¿no? Yo tengo más crédito que tú porque tenías más efectivo que yo. Pero la idea es que el que tiene la autoridad debería hacer ¿qué? Debería ejercerla. El problema es que Dios la ejerce con amor y con misericordia
y con gracia, y nosotros, como buenos niños, nos aprovechamos. Y hay mucha gente que quiere el beneficio de vivir en casa, no quieren la responsabilidad. Y ese viene a ser un problema. Para comunicar bien el mensaje de Cristo a otros, no solamente tenemos que comunicar el arrepentimiento, pero tenemos que encontrar también la forma de hablarles a ellos de cómo se deben someter de ahora en adelante a Cristo.